El modernismo se caracterizó por la ruptura con las reglas y lo considerado tradicional, tanto en cuestiones religiosas, políticas y sociales. La nueva ideología y el estilo, que se rompieron con el realismo. La creencia de que la verdad es relativa y no existe una verdad absoluta. El modernismo buscaba romper con el orden establecido y las reglas de la burguesía, e intentaba crear un arte que fuera accesible para todas las clases sociales. Se caracterizó por representar temas como el amor con un tono erótico y sensual, a diferencia de lo tradicional del romanticismo. También por evocar lugares lejanos y de tiempos muy antiguos, y por el lenguaje considerado prohibido para esa época. En relación con la historia, este movimiento literario y artístico se basaba en la búsqueda de una nueva estética, inspirada en la naturaleza, las formas orgánicas, líneas redondeadas y el uso de acero y vidrio coloreado. Estaba también fuertemente inspirado en la revolución industrial. El modernismo creó un estilo no solo en el arte, sino que también impregnó el diseño urbano y de interiores. En su afán de democratizar la belleza, influyó en los objetos de uso cotidiano, tales como muebles, lámparas y decoración en general. En la literatura, también se encargó de romper las corrientes de la época. Manejaba un estilo intimista, alejado del realismo, exaltando lo natural sin llegar a ser vulgar, usando ampliamente el verso libre. El padre de este estilo literario fue el gran poeta nicaragüense Rubén Darío, siendo su obra más influyente Prosas profanas. Con respecto a las principales características del modernismo, toma de primer lugar el rechazo de la realidad cotidiana, ante la cual el escritor puede huir en el tiempo o en el espacio. Muchos de los poemas se desarrollan en lugares exóticos y lejanos. Una actitud aristocratizante y cierto preciosismo en el estilo, así como la búsqueda de la perfección formal, que se aprecia no sin cierto individualismo. Alternancia entre el tono melancólico y la vitalidad. La búsqueda de la belleza que se consigue a través de imágenes muy plásticas y acercamiento a las artes, de una adjetivación con predominio del color y con imágenes relacionadas con todos los sentidos, así como con la musicalidad que produce el abuso de la literación, los ritmos marcados y la utilización de la sinestesia. La fidelidad a las grandes estrofas clásicas como las variaciones sobre los moldes métricos, utilizando versos medievales como el alejandrino, el dodecasílabo y el eneasílabo, con aportes de nuevas variantes al soneto, el uso de la mitología y el sensualismo, una renovación léxica con el uso de helenismos, cultismos y galicismos, que no buscaba tanto la precisión como el prestigio o la rareza del vocablo, el deseo innovador que aspiraba a la perfección apreciada en la literatura europea, la adaptación de la métrica castellana a la latina. Rubén Darío renueva la métrica con versos de 9, 12 o 14 sílabas, que ya parecían olvidadas. El culto a la perfección formal con poesía serena y equilibrada, que lo nacional predomine sobre lo extranjero. Este movimiento literario es hispanoamericano. El posmodernismo se caracterizó por romper con las reglas establecidas sobre el arte y por introducir una nueva era de libertad en la que todo vale. Resultó como una corriente antiautoritaria por naturaleza, debido a que se negó a reconocer la influencia de cualquier estilo. También, el movimiento se caracteriza por mostrar un tono gracioso, irónico y hasta ridículo, a fin de desafiar los límites del gusto colectivo. El posmodernismo ejerció una influencia en tres aspectos en un periodo histórico, en una corriente filosófica y en un movimiento artístico. Sin embargo, fracasó en su intento de ser independiente del ser humano, algo que resulta inalcanzable. En relación con la historia, este movimiento artístico, cultural y filosófico se caracterizó por su oposición al racionalismo y al modernismo. Predominan el individualismo y la falta de compromiso social ante un futuro incierto. El arte posmodernista apoyaba la cultura popular y la mezcla de estilos, dejando al artista explorar cualquier línea de expresión, bien fuera el clasicismo o la vanguardia. Se le considera un movimiento de todas las tendencias. En el aspecto filosófico no cree en ideologías y preconiza los valores personales, independientemente de los valores de una sociedad. Está a favor de la multiculturalidad, la igualdad de razas o grupos étnicos,
muestra una clara inclinación hacia el esfuerzo individual en contra de los intereses de los estados. El florecimiento de las ONG, las microempresas, el microcrédito al ciudadano común y la preferencia por lo local son sus premisas, lo cual lo llevó a chocar contra el estatismo de los gobiernos. En el aspecto literario, el realismo mágico fue su bandera, encabezado por Gabriel García Márquez. En el teatro destacan las obras de Ionesco y de Samuel Beckett, con su monumental Esperando a Godot. Con respecto a las características del posmodernismo, toma de primer lugar el prima del individualismo sobre el bienestar general. Los individuos que componen una determinada sociedad se inclinan más por el bienestar personal que por las necesidades que puede presentar el conjunto de la comunidad. Auge del consumismo. El consumismo, debido a la expansión del capitalismo y la creación de nuevas necesidades, se torna como un valor central en el desarrollo de las sociedades y de las economías. Rechazo de la dualidad. La existencia de la dualidad en el conocimiento deja fuera numerosos matices e interpretaciones. Importancia del lenguaje. Se considera que es la clave de la verdad, ya que moldea nuestro pensamiento, y este depende del contexto. Prima la forma sobre el contenido. No es tan importante el contenido del mensaje, sino la forma en la que éste se transmite. Importancia del presente. Se valora menos el pasado y el futuro. Se consideran menos relevantes que el presente y se apuesta por el carpe diem. Oposición a la razón y a la lógica. El conocimiento válido no solo depende de la razón, sino que hay otros saberes muy relevantes.